El rugido ensordecedor del fuego me sacó de la somnolencia. Sirenas aullando como perros hambrientos, el olor a humo quemándome la garganta. Ya estaba en el camión. El corazón latiendo a 1000 por hora, adrenalina pura. Leo, al otro lado, me miraba con esa concentración feroz que solo él tenía. Ojos azules clavados en la escena. Pero incluso entre el caos, sentí un cortocircuito, una descarga, en su mirada. Una chispa, que iba más allá del trabajo, más allá de la amenaza inminente del fuego. El edificio se desmoronaba, madera crujiendo como huesos rotos, el calor era abrasador. Entre la gente que corría, gritos desesperados, nos movimos como un solo cuerpo. Yo abriendo paso entre las llamas, Leo, con su precisión implacable, guiando la manguera. Sus manos, curtidas por el fuego y el trabajo, rozaron las mías brevemente al pasarme una herramienta. Fue un toque fugitivo, pero un choque eléctrico recorrió mi cuerpo. En el fragor del incendio, ese pequeño contacto era una confesión silenciosa. Salvamos a una familia. Un bebé envuelto en una manta, ojos llenos de miedo. La satisfacción fue momentánea, efímera, una burbuja que explotó en segundos. Porque en ese mismo instante, al bajar del edificio, al encontrarnos con el comandante, vi el brillo en los ojos de Leo. Una mezcla de alivio, sí, pero también algo más. Un eco de nuestro secreto, escondido entre las cenizas y el humo. Era una mirada que decía demasiado. El silencio en el camión, camino de vuelta a la estación, era más pesado que el humo. Nuestros cuerpos, cansados, llevaban la marca del fuego, la marca de un secreto que ardía en nosotros con más fuerza que las llamas. Y ahí, en ese silencio, en la oscuridad del camión, sentí que nuestro peligro era mayor que cualquier incendio. La tensión entre nosotros era palpable, incluso fuera de las llamas. En la sala de descanso, entre el olor a café rancio y el sudor seco de nuestros uniformes, la cercanía se volvía peligrosa. Un roce accidental de manos, una mirada sostenida demasiado tiempo, eran chispas que amenazaban con incendiarlo todo. Sentí su mirada sobre mí, penetrante, calentándome la piel. Las noches eran largas, los turnos agotadores, pero en medio de todo el caos, encontrábamos pequeños espacios de silencio robado. En la vieja azotea de la estación, bajo la fría luz de la luna, sentíamos algo diferente. Un escape, un respiro de ese mundo que nos juzgaba. Su aroma, a humo y a limpio jabón, llenaba mis sentidos. Un día, mientras limpiábamos el equipo, sus dedos rozaron los míos de nuevo. Esta vez fue intencional. Un contacto lento, cargado de electricidad estática. Miré sus ojos, profundos, azules como el océano. La culpa me embargaba, pero el deseo era más fuerte. La necesidad de afecto, un fuego interior incontrolable. En ese instante, el mundo se desvaneció. Solo quedábamos nosotros dos, envueltos en la penumbra del garaje. Sus labios sobre los míos, un beso robado, un instante suspendido en el tiempo. La culpa y el deseo se entrelazaban en una danza peligrosa, la promesa de algo prohibido, algo que podría destruirnos a ambos. Un fuego que ardía incontrolable. El entrenamiento era una tortura, no por el esfuerzo físico, sino por la proximidad forzosa. Leo y yo, espalda con espalda, practicando maniobras de rescate. El calor de su cuerpo, pegado al mío, era una llama que no podía extinguir. Sentía su respiración en mi cuello, cada músculo tenso bajo mi mano. El secreto como una losa, me oprimía el pecho. Simulamos un incendio en un edificio de varios pisos. El humo artificial, el calor sofocante, nos obligaban a confiar el uno en el otro ciegamente. Bajamos por una cuerda, él delante de mí, su cuerpo a centímetros del mío. La fricción de nuestras piernas, accidental o no, era una tortura deliciosa. El riesgo era doble, el incendio simulado y nuestro secreto. En un ejercicio de rescate, nos encontramos atrapados en un espacio reducido, simulando un derrumbe. La claustrofobia era real, pero el calor de su cuerpo, tan cerca, era aún más intenso. Su respiración entrecortada, su aroma, me mareaban. La culpa me apretaba la garganta,
pero la necesidad de él era inmensa, abrumadora. Era una lucha interna feroz. Al salir, jadeando, cubiertos de sudor y polvo, la tensión entre nosotros era insoportable. Nuestros ojos se encontraron, un silencio cargado de promesas y peligros. El entrenamiento había terminado, pero la batalla interna, la lucha entre el deber y el deseo, apenas comenzaba. Era el inicio de una lucha que podría destruirnos. Las llamas se elevaban como demonios enfurecidos. Un almacén de materiales inflamables, un infierno en la tierra. El calor era brutal, la visibilidad casi nula, pero en medio del caos, mi instinto me llevó hacia Leo. Su figura, entre las sombras y el humo, era un faro en la tormenta. Necesitábamos trabajar juntos, o ninguno de los dos saldría vivo. El trabajo fue brutal, un ballet mortal de precisión y coraje. Cada movimiento era crucial, cada segundo contaba. Nos movíamos como un solo cuerpo, nuestros movimientos sincronizados a la perfección, una danza macabra de fuego y supervivencia. Entre la confusión y la adrenalina, un momento de contacto, una mirada que lo decía todo. Rescatamos a una mujer atrapada en el segundo piso. Al bajarla, Leo resbaló. Por un segundo vi el miedo en sus ojos. Sin pensarlo, lo atrapé. Nuestros cuerpos se estrecharon, un abrazo que fue más que un simple acto de rescate. En ese instante, la vulnerabilidad compartida traspasó las barreras del secreto, pero también lo expuso aún más. Exhaustos, cubiertos de hollín, nos miramos. El fuego había disminuido, pero la intensidad entre nosotros seguía ardiendo. El secreto, antes una carga pesada, ahora se sentía como un riesgo calculado, un desafío que aceptábamos juntos. El incendio había sido perfecto, en su intensidad y en la forma en que había revelado, aunque sea momentáneamente, la verdad. El peso del secreto era insoportable. Las noches se habían convertido en una batalla contra la insomnio. La ansiedad me carcomía por dentro. El miedo a ser descubierto se había instalado como un inquilino permanente en mi mente. Un fantasma que me susurraba al oído cada vez que Leo se acercaba. Nuestras conversaciones, antes llenas de pasión, ahora estaban salpicadas de silencios tensos, miradas furtivas y susurros. Las discusiones eran inevitables. El miedo y la culpa se convertían en munición para nuestras peleas. El deseo seguía ahí, un fuego latente, pero la ansiedad lo opacaba. Un día, Leo me miró con esos ojos azules, llenos de desesperación. La posibilidad de perder nuestros trabajos, de ser rechazados, nos paralizaba. Pero la alternativa, seguir viviendo una mentira, era aún peor. El peso del secreto se había vuelto insoportable, una losa que amenazaba con hundirnos. Nos mirábamos, dos hombres perdidos en medio de una tormenta. ¿Podríamos encontrar un camino a través del fuego? Una llamada de emergencia, un edificio en llamas, gente atrapada. El pánico era palpable. Las sirenas aullaban. El aire estaba denso, cargado de humo y adrenalina. Esta vez, era diferente, mucho más peligroso. Un edificio de oficinas de varios pisos, llamas que avanzaban con rapidez, y un grupo de personas atrapadas en el último piso. Leo y yo, juntos, nos adentramos en el infierno. El calor era insoportable. Las llamas nos golpeaban como puños invisibles. El humo nos cegaba. La tos era constante, pero teníamos que llegar a la azotea, donde estaban atrapadas las personas. Cada paso era una apuesta. Cada respiración, una victoria. La muerte estaba presente en cada esquina. Llegamos a la azotea. Y allí estaban. Asustados, desesperados. Empezamos a evacuarlos uno a uno. En medio del caos, una viga se desplomó. Leo me empujó para salvarme. Y por un instante, me encontré atrapado, rodeado de llamas. Entonces, él, sin dudarlo, volvió a por mí. Me salvó. Al sacarme, nuestros ojos se encontraron. Sin pensarlo, lo abracé con fuerza,
Un abrazo público, frente a todos. Un abrazo que gritaba al mundo lo que nosotros tratábamos de ocultar. Un abrazo que arriesgaba todo. En ese momento, la vida valía más que cualquier secreto, y a él también. Estábamos en la cocina de la estación, tomando café, cuando la puerta se abrió de golpe. Era la jefa, con una expresión seria, casi amenazante. En sus manos, una fotografía nuestra, Max y yo, abrazados en la azotea después del rescate. El momento de la verdad había llegado. Mi corazón se detuvo. No hablamos, no hacía falta. La fotografía lo decía todo. Nuestros secretos, tan cuidadosamente guardados, ahora estaban expuestos a la luz. La jefa no dijo nada durante un largo rato, solo nos observaba, su mirada penetrante. El silencio fue la tortura más cruel. El tiempo se estiró. Los segundos se convirtieron en horas. Finalmente, la jefa habló. Sus palabras fueron una sentencia, una mezcla de decepción y advertencia. Teníamos que elegir nuestra relación o nuestros trabajos. La decisión era tan simple como devastadora. Un instante de descuido, una simple fotografía, había destruido todo lo que habíamos construido. El precio de nuestro secreto era alto. Nos miramos, Leo y yo. El silencio en la estación era ensordecedor. Después de la tormenta, solo quedaban cenizas. Nuestras risas, nuestros susurros, nuestros encuentros furtivos, todo reducido a cenizas. El humo del secreto se había disipado, dejando un vacío enorme en su lugar. El dolor era un peso físico, una losa en el pecho. Nos evitábamos. Las miradas, antes llenas de deseo, ahora eran breves, tensas, fugaces. La complicidad se había convertido en incomodidad. El amor, en una herida abierta. El aire entre nosotros estaba cargado de un silencio denso, pesado como el humo de un incendio reciente. Sentía la distancia como una herida física. El trabajo era una tortura. Cada sirena, cada llamada, era un recordatorio doloroso de lo que habíamos perdido. El uniforme, antes símbolo de orgullo, ahora era una máscara que ocultaba nuestro dolor. El peso del secreto, aunque ya descubierto, seguía ahí, una sombra que nos perseguía. El pasado nos envolvía como un manto de cenizas. El silencio se había convertido en nuestro nuevo lenguaje. Un silencio doloroso, cargado de culpa y remordimiento. Las cenizas de nuestro secreto se habían esparcido por todos lados, cubriendo nuestro amor como un manto fúnebre. Habíamos pagado un alto precio por nuestra verdad, pero ¿había valido la pena? El tiempo pasó lento, pesado como el humo después de un incendio. Nos encontrábamos en un pequeño café, cerca de la estación, evitando las miradas de los demás. El silencio era incómodo, pero necesario. Habíamos sobrevivido a la tormenta, pero las heridas seguían abiertas. Necesitábamos hablar, reconstruir algo de lo que habíamos perdido. Leo fue el primero en romper el silencio. Habló con la voz baja, pero con una firmeza inesperada. No puedo seguir así, Max. Este silencio me está matando. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía razón. El silencio era una prisión, un sepulcro para nuestro amor. Empezamos a hablar, lentamente, con cautela, como si estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo. Reconocimos el daño causado, el dolor compartido. La culpa seguía ahí, una sombra alargada, pero el deseo de reconstruir, de luchar por nuestra relación, era más fuerte. La esperanza, una pequeña llama, renacía entre las cenizas. No fue fácil. Las consecuencias de nuestras acciones seguían ahí, latentes. La posibilidad de perderlo todo era una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Pero el miedo, aunque presente, ya no nos paralizaba. Habíamos encontrado un nuevo camino, un sendero estrecho y peligroso, pero un camino que queríamos recorrer juntos, el camino de la reconciliación.
El momento de la verdad había llegado. Sentados en mi pequeño apartamento, rodeados por la penumbra de la tarde, Leo y yo nos enfrentábamos a la decisión final. El aire estaba denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Nuestros ojos se encontraban, dos espejos reflejando la misma incertidumbre, el mismo miedo. Habíamos intentado reconstruir nuestra relación, pero la sombra de la posible pérdida de nuestros trabajos se cernía sobre nosotros como una amenaza constante. La honestidad era un lujo que no podíamos permitirnos. ¿O eso creíamos? La pregunta resonaba entre nosotros, sin ser dicha. ¿Qué estábamos dispuestos a sacrificar por nuestro amor? El silencio se alargaba, pesado y opresivo. Cada segundo se convertía en una eternidad. Miré a Leo, a sus ojos azules, ahogados en un mar de indecisión. ¿Podríamos seguir viviendo con esta mentira? ¿Podríamos soportar la presión, el peso constante del secreto? La respuesta la sabía en el fondo de mi corazón. Entonces lo dije, con voz apenas audible, pero con una certeza absoluta. No podemos seguir así, Leo. La verdad es la verdad, pase lo que pase. Mis palabras resonaron en la habitación, cargadas de un peso que ambos sentíamos. La decisión estaba tomada, la decisión final. Las consecuencias, fueran cuales fueran, las enfrentaríamos juntos. Despedirnos fue más doloroso de lo que jamás imaginé. La jefa, aunque comprensiva, fue firme. 2 bajas en el cuerpo de bomberos, 2 vidas cambiadas para siempre. Salimos de la estación, Leo y yo, tomados de la mano, como si ese simple gesto pudiera contrarrestar el vacío que se abría ante nosotros. Los primeros días fueron duros, la ausencia de la adrenalina, el silencio de las sirenas, el vacío en nuestras rutinas. Encontramos pequeños trabajos, nada comparado con la emoción del rescate, pero suficientes para sobrevivir. La culpa aún nos rondaba, como una sombra persistente. Habíamos hecho lo correcto, habíamos sacrificado demasiado. Las noches eran largas, las dudas, incontables. Su amor, una luz en la oscuridad, me recordaba que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino. Un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. No era el amanecer que habíamos imaginado. No era un amanecer fácil, pero era nuestro. Un amanecer lleno de incertidumbre, sí, pero también de amor. Un amor que había sobrevivido al fuego, al prejuicio, a la pérdida. Un amor que quizás era más fuerte que nunca. Pero, ¿será realmente un nuevo amanecer o solo un espejismo? El eco del fuego aún resuena en mi memoria. El calor, el humo, el riesgo, todo eso palidece ahora ante la intensidad de lo que hemos vivido. Hemos pagado un precio alto por nuestra verdad. Pero ¿cuál es el verdadero precio de la mentira, de la hipocresía? Hemos perdido nuestros trabajos, sí, pero hemos ganado algo más valioso: la libertad. La libertad de ser nosotros mismos, de amarnos sin miedo al juicio. La libertad de respirar sin la opresión del secreto. La verdad, aunque dolorosa, nos ha liberado. El amor propio, el coraje, la autenticidad, estas son las lecciones que el fuego nos ha enseñado. Hemos aprendido que el precio de la verdad, aunque a veces sea alto, siempre es menor que el precio de la mentira. Que la verdadera valentía reside en ser uno mismo, sin importar las consecuencias. Nuestra historia es un testimonio del poder del amor verdadero. Un amor que ha resistido la prueba del fuego. Es una historia sobre la importancia de la honestidad, sobre la valentía de ser uno mismo. Y aunque el camino no siempre sea fácil, sabemos que, juntos, podemos enfrentarlo. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias como esta, historias conmovedoras,
llenas de emoción y sobre todo, llenas de verdad, porque la verdad al final siempre encuentra su camino.